Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Estados Unidos acoge este jueves una nueva reunión de representantes de Israel y Líbano en un intento de extender el frágil alto el fuego que expira el domingo y que no ha detenido los ataques. Este miércoles fue catalogado como el más mortífero para territorio libanés desde que entró en vigor la tregua. Donald Trump afirma sin fundamentos tener el control total del estrecho de Hormuz. Esto aún después de la captura de 2 petroleros el miércoles por parte de Irán. Militares estadounidenses dijeron haber tomado el control de un buque vinculado a la República Islámica. Y concluye la gira del Papa León XIV por África. El pontífice realizó una última misa en Guinea Ecuatorial, la parada final de su viaje de 11 días por 4 países desde los que emitió declaraciones incisivas contra las guerras y se involucró en cuestiones políticas. Vamos a empezar en Medio Oriente. Representantes de Líbano e Israel se reunirán este jueves en Washington por segunda vez para buscar la extensión del alto el fuego que expira este domingo y sobre el que se ha denunciado una violación desde ambas partes. Los detalles desde Tiro con nuestra corresponsal Etel Bonet. Pues de momento lo que sabemos es que la embajadora libanesa Nada Hamada va a pedir primero que haya una prórroga del alto el fuego de entre unos 20 a 40 días. Y también se ha pedido que se acabe con esa destrucción sistemática pues, de todas esas zonas que está ocupando Israel. Hay que recordar que Israel está llevando a cabo lo que ellos denominan una línea amarilla, que es una franja, una zona tapón, que más o menos son unas 55 aldeas, lo que podría considerarse 5,8 pues, espacio, ¿no?, de lo que es el territorio libanés. Y toda esta zona se está aplanando, toda esta zona se está dinamitando y se están perdiendo pues las casas, se están perdiendo los recuerdos, incluso pues están dinamitando hasta los propios cementerios. Entonces la embajadora lo que quiere pedir es que también termine pues esa destrucción, ¿no?, sistemática de toda esa zona y además también que se acabe con el fin de los ataques pues tanto a los periodistas como a los paramédicos, porque hay que recordar que son crímenes contra la humanidad, son crímenes de guerra, quiero decir. Y precisamente pues hoy se ha enterrado aquí en Beirut pues a una periodista libanesa que murió ayer. Su compañera está gravemente herida, pero Amal Khalif murió pues debajo, hablando, ¿no?, que estamos en un momento de tregua, que estamos en esa primera semana de tregua aquí en el Líbano, y murió pues después de que un dron israelí atacara un edificio donde se fueron de alguna manera pues a replegar porque primero habían atacado un vehículo y ellas corrieron a ese edificio para resguardarse y entonces Israel volvió a atacar. Una de ellas murió pues por sus heridas, quedó bajo los escombros y esto pues fue difícilmente para los servicios de emergencia, que no consiguieron llegar hasta ese lugar porque también Israel impidió pues esos rescates. Hoy se ha celebrado pues ese honor, ¿no? En el centro de Beirut ha habido pues periodistas internacionales, periodistas también locales, lo que es el sindicato de periodistas y el ministro de Información, y han pedido que por favor se respete el trabajo de los informadores porque esto es un delito, un crimen pues contra la humanidad. En noticias sobre el estrecho de Hormuz, la situación se ha vuelto aún más peligrosa para los barcos que intentan cruzarlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo sin fundamentos tener el control total del cruce. Sin embargo, este miércoles Irán atacó a 3 navíos y se hizo con el control de 2. El mandatario estadounidense también ordenó a su armada disparar contra cualquier embarcación que ponga minas allí, después de que el Pentágono asegurara que el proceso para remover estos explosivos podría tardar hasta 6 meses cuando termine la guerra. Washington también aseguró este jueves que capturó otro petrolero asociado con Irán, mientras mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes. En la madrugada del miércoles, 3 buques intentaron cruzar el estrecho de Hormuz. 2 de ellos no lo consiguieron. Estas son imágenes de la incautación de 2 buques infractores en el estrecho de Hormuz. La televisión estatal iraní emitió estas imágenes de soldados abordando el buque portacontenedores MSC Francesca, con bandera de Panamá, y el Epaminondas, con bandera de Liberia. Ambos fueron objeto de disparos y el Epaminondas, operado por una empresa griega, sufrió daños en el puente de mando. Son los primeros buques capturados por Irán desde el MSC Aries en 2024.
Y para los miles de marineros atrapados a ambos lados del estrecho, es otro motivo de preocupación. Rahman Kapoor es el capitán de un buque que transporta crudo, varado en el Golfo Pérsico. Llevamos 54 días varados aquí, en esta zona de conflicto. Mi tripulación está continuamente de guardia, atenta a los drones, a embarcaciones no identificadas o a misiles. Las fuerzas iraníes también dispararon contra un tercer buque, el Euphoria, con bandera de Liberia. Irán afirmó que había quedado varado, pero según se informa, ha podido llegar a los Emiratos Árabes Unidos sin sufrir daños. Los medios iraníes vincularon al MSS Francesca con Israel, pero Washington afirmó que los buques no eran estadounidenses ni israelíes, por lo que los ataques no violaban el alto el fuego que había prorrogado el martes. No obstante, Estados Unidos sigue bloqueando los puertos iraníes, e Irán afirma que no reabrirá el estrecho mientras se mantenga el bloqueo. En las últimas 48 horas, 4 jóvenes y niños palestinos han muerto en Cisjordania ocupada. Uno fue atropellado por un vehículo del gobierno israelí y 3 fueron tiroteados por colonos. Yanira Gómez Muñoz, nuestra corresponsal en la zona, nos amplía cómo en uno de los casos un colono con uniforme de soldado abrió fuego contra una escuela. El ejército le ha suspendido temporalmente del servicio, pero no ha sido arrestado. Alrededor de esta escuela palestina para chicos, un colono israelí mató este martes a tiros a Aus Nassan, de 14 años, y a Yihat Abu Naim, de 32. Los testigos nos cuentan que los niños hacían un examen cuando un grupo de colonos armados bajó de un asentamiento. Solo uno disparó desde lejos hacia el colegio. Algunos estudiantes se echaron al suelo o corrieron a casa. Otros, junto a mayores como Yihat, intentaron frenarlos. Aus fue asesinado en esta puerta, Yihat en un alto cercano. Estábamos en el aula, oímos un tiroteo y los profesores se asustaron y nos sacaron. Aus estaba afuera y le dispararon. Era solo un niño. ¿Qué tipo de peligro suponía para Israel? Lloré por mi hijo asesinado, pero lloré 10 veces más por mi nieto. Al-Mughayir los ha orado y enterrado con mucho dolor al pequeño con el lema "Mártir, hijo de mártir". Su padre también fue asesinado en 2019 por colonos judíos. Es uno de los pueblos que más atacan en Cisjordania. Está rodeado por 8 puestos de avanzada y casi a diario acosan, vandalizan o queman coches y casas. El colono llevaba ropa del ejército. Gritamos a Yihat que regresara a cubierto, pero no nos oyó y cuando se dio la vuelta para volver, le disparó munición real en la espalda y le alcanzó el corazón. Hay decenas de alumnos que aún lloran en sus casas, que no han dormido por el horror de los disparos. Atacaron una escuela con 530 menores. Y el ejército de ocupación lanzó gases lacrimógenos que causaron desmayos entre estudiantes y docentes. Los colonos suelen agredir apoyados por el ejército. Tras el entierro hemos visto cómo soldados entraban al pueblo y lanzaban en las calles vacías gases lacrimógenos y granadas de ruido. Los palestinos nos detallan que cada vez cuesta más distinguirlos porque los colonos, movilizados como reservistas, también visten ropa militar y tienen armas automáticas. Este año ya son 16 los palestinos muertos en Cisjordania por disparos de colonos, más que en todo 2025. Francia rindió homenaje este jueves a uno de sus soldados muertos en Líbano el pasado fin de semana durante su misión como casco azul de la Fuerza de Paz de la ONU en el sur del territorio libanés. La ceremonia ocurrió un día después de que el gobierno francés anunciara la muerte de otro soldado lesionado en el mismo ataque en Líbano que se cree fue perpetrado por el grupo Hezbollah. Ya son 3 los soldados muertos en Medio Oriente desde el inicio de la guerra en Irán, lo que provocó fuertes declaraciones por parte del ministro de Relaciones Exteriores francés. Ahora vamos con noticias de la guerra en Ucrania. Al menos 3 personas perdieron la vida en la ciudad de Dnipro tras un ataque con drones rusos durante las horas de la noche. 10 personas, entre ellas 2 niños, también resultaron heridos en la ofensiva que, de acuerdo con el servicio de emergencia, dejó daños en varios edificios e inmuebles y afectó también vehículos. Los bomberos trabajaron para apagar las llamas que se produjeron en varios apartamentos residenciales. Chipre se alista para acoger la cumbre de los líderes de los países de la Unión Europea, ya que este país ostenta actualmente la presidencia rotativa del Consejo de los 27. Los jefes de Estado y de Gobierno, como el presidente francés Emmanuel Macron, empiezan a llegar a Nicosia, la capital, y allí se reunirán desde este jueves y hasta mañana viernes, y también harán presencia sus socios de Medio Oriente. El objetivo es discutir temas como la crisis en Irán y la seguridad energética.
Vamos a África. El Papa León XIV culminó su primera gran gira en el continente africano, en Guinea Ecuatorial, donde ha puesto el foco en los derechos humanos y frente a los líderes autoritarios del país ha pedido que la riqueza de los recursos naturales del territorio beneficie a toda la población. En uno de los países más opresivos del mundo se atrevió a alzar la voz. Este jueves el Papa concluyó su gira africana con una misa abierta en Malabo, Guinea Ecuatorial. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios. Un llamado que repitió el día antes en una cárcel del país, donde insistió en que la administración de la justicia debe respetar la dignidad humana. Para ser eficaz debe invertir siempre en la dignidad. Los grupos de defensa de los derechos humanos denuncian que esta cárcel representa el brutal autoritarismo del país. Pero como resultado de la visita del pontífice, las autoridades han liberado un centenar de prisioneros detenidos durante el estallido social de hace 4 años, según un abogado local citado por la agencia AP. Horas antes, el jefe de la Iglesia Católica ofreció una misa en una opulente basílica inspirada en el Vaticano, frente al líder Teodoro Obiang Nguema-Mbasogo, que lleva casi medio siglo en el poder. Animó a repartir mejor la riqueza del petróleo. Son muchas las riquezas naturales que el Creador les ha dado. Los exhorto a cooperar para que puedan ser una bendición para todos. La lluvia no impidió las celebraciones en el país de mayoría católica, donde la última visita papal fue en 1982 y donde León XIV cerró una gira de 11 días marcada por su oposición a la guerra de Donald Trump y que antes de Guinea Ecuatorial lo llevó también por Argelia, Camerún y Angola. Y finalizamos en Perú porque ayer el país vivió una nueva crisis, esta vez por unos aviones. Los hasta ayer ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de la Nación dimitieron de sus cargos en rechazo a la postura del presidente interino José Balcázar sobre la compra de aviones F-16 de origen estadounidense. Los exfuncionarios acusaron al mandatario de mentir al sugerir que la ejecución de la adquisición le correspondía a la siguiente administración. Los detalles en el informe de Hugo Caro Jiménez. Los aviones de la discordia en Perú. El miércoles, los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores peruanos dimitieron de sus cargos tras enfrentarse con el presidente interino de la nación andina, José Balcázar. Con su decisión, repudiaron la aparente postergación de la compra de 24 aviones F-16 de origen estadounidense, ordenada por Balcázar, quien, según su versión, mintió al decir que la operación no se había concretado y que era un asunto que le competía a la siguiente administración. La razón por la que he renunciado es similar, es porque estoy en completo desacuerdo con la decisión que ha tomado el presidente Balcázar en un tema de seguridad nacional y porque además considero que cuando un país no cumple la palabra empeñada, pierde credibilidad y no hace posible desarrollar adecuadamente la tarea del canciller. Sin embargo, luego de las declaraciones del mandatario interino, el presidente del Congreso y el primer ministro confirmaron que la compra sí se estaba efectuando y que de hecho el pago, estimado en $3.500 millones, estaba en proceso. Pese a ello, la crisis ya se había desatado y posteriormente Balcázar dijo que nadie podía afirmar que él había mentido y que sus palabras habían sido malinterpretadas. Lo que yo estoy diciendo es que esos contratos que se han celebrado antes se respeten por el nuevo gobierno que venga de las elecciones y nada más, o sea que no se puede tergiversar mis declaraciones. La compra de las aeronaves fue aprobada el pasado febrero bajo el gobierno del depuesto presidente José Gerí y el ahora exministro de Defensa aseguró que el actual mandatario interino firmó en marzo el decreto clave para aprobar la financiación de la adquisición, por lo que esto constituye un nuevo episodio para el ya turbulento tablero político peruano. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.